8 de la mañana con 13 minutos y por supuesto el presidente del Consejo de Ministros, el señor César Villanueva, recibió el voto de confianza luego de 14 horas de debate donde se dijeron de todo, ¿no? Bueno, y queríamos conocer las opiniones de los representantes del oficialismo y de la oposición en relación a lo dicho ayer por el Premier. Está con nosotros aquí en estudios el congresista Juan Díaz Dios, de Fuerza Popular, y en el teléfono el congresista Teófilo Gamarra, de Gana Perú, para conversar con él y con el congresista Díaz Dios en torno a este tema. ¿Qué tal? Muy buenos días a ambos. Vamos, bienvenidos. Bienvenidos, señor Gamarra. Muy buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días, gracias. Empezamos entonces con Fuerza Popular, que no estuvo muy de acuerdo con algunas exposiciones del ministro. ¿Qué es lo que no les convenció de la presentación de Villanueva? Bueno, primero le hemos pedido que ofrezca disculpas públicas a toda la familia policial por las infortunadas declaraciones del señor Ollantumala, donde ha colocado en un mismo saco a policías buenos y malos, incluyendo aquellos que, incluso estando en franco, no dudan en dar su vida para defender en este caso a los ciudadanos. Es verdad que hay un malestar al interior de la Policía Nacional, no solamente los que son en efecto efectivos de la policía, sino sus familiares. Yo me cuento, soy hijo de un suboficial de policía y lamentablemente no fue claro en todo caso el Premier para tratar de subsanar una ofensa que ha hecho nada menos el presidente de la República. Pero que lo subsane el presidente, entonces, ¿por qué el Premier? Sí, el pedido es al presidente, directamente. Okay. Pero ya que estaba en el pleno del Congreso el Premier, que supuestamente es el vocero oficial del gobierno, lo lógico es que en ese momento él también haga suyas esas disculpas y en todo caso aclara a la Policía Nacional que no existe este ánimo o no se ve una institución por demás sacrificada, por demás maltratada como un grupo de corruptos, como prácticamente lo pintó el señor Humala. Pero dentro de la exposición escuchamos hablar al Premier y mencionó efectivamente hacer un deslinde de la buena policía con la mala policía. Sí, claro, pero no fue, no es suficiente no fue claro. Se lo pedimos. Al finalizar de la exposición intentó hablar de que no tendría problemas en ofrecer una disculpa, pero finalmente no la dijo, nunca ofreció las disculpas sinceras, creo, a la policía. Además, creo que no solamente a la policía, luego también a todos los peruanos, porque teníamos a un Ollantumala que a estas alturas estoy seguro conoce quién dio la orden. Caso contrario, no hubiera salido con un cuento, francamente, de criaturas, de decirnos que lo que pasó realmente en el caso López Meneses fue simplemente una coima a 30 o 40 policías. Eso no se lo cree nadie. Lo que yo le preguntaba, en todo caso, íbamos al tema del Premier, él, a estas alturas, el señor Villanueva, yo imagino que ya sabe qué cosa fue lo que sucedió. Porque si el presidente de la República ya conoce cuál fue la verdad y no se la dice al Premier, al supuestamente la persona que debería gobernar después del señor Ollantumala. Sí, señor Gamarra, sí. Espérenos un ratito. Un momentito, por favor. Sí, es evidente que el señor Villanueva sigue siendo un presidente nacional con licencia, pero no es todavía el presidente del Consejo de Ministros que todos los peruanos estamos reclamando. Congresista Gamarra, ¿nos escucha? ¿Congresista Gamarra? No, parece ser que hemos tenido un problema ahí de comunicación. Bueno, mientras nuestros compañeros intentan restablecer la comunicación, usted señala entonces como una tingencia, un pero... El pedir disculpas. ¿Qué más? Lo segundo, y un tema, la verdad que ha sido complicando mucho más, le comentaba fuera del aire a Carla, la elección de un ministro del Interior, que independientemente de los temas personales, decíamos ayer hasta enterarnos, un tema que lo quiero desarrollar acá, no conoce el sector interior, no conoce la familia policial, no conoce cómo funciona la Policía Nacional y por último ni siquiera conoce la realidad del Perú porque vivía en el extranjero hace muchos años. Entonces, pero este tema, el congresista Aguinaga, al finalizar ya la sesión del Congreso, del pleno del Congreso, saca un documento en el cual se demuestra que el ex defensor del pueblo, ahora ministro del Interior, atestigua en favor de Lori Berenson ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y precisamente sus declaraciones son más que importantes para terminar indemnizando a la señora Lori Berenson con 100,000 soles que tenía que pagar al Estado, más $30,000 de costos y costas en favor de ella. Entonces, es solamente ese tema de nuestro punto de vista. Habría que ser pero bien torpe sabiendo esto, señor Ollantumala, para poner nuevamente un ministro del Interior que, al haber defendido a una terrorista con sus argumentos, evidentemente no va a ser de ninguna manera líder en la Policía Nacional. Pero ha sido decano de Derecho en la Católica, ha sido defensor del pueblo, conoce el Estado, es un hombre honesto, no se le conoce en tal caso ningún vericueto legal o alguna situación irregular en su vida profesional. Carlos, yo no creo que el señor Pedraza no haya tenido en su momento estas cualidades, y sin embargo ha sido un fracaso total en el Ministerio del Interior. Pero en este caso, y nosotros lo hemos dicho hasta el día de ayer, no vamos a cuestionar las cualidades personales, incluso lo hemos llamado hasta honorable, pero enterados al finalizar el pleno
que atestiguó a favor de una terrorista como es Lori Berenson, y esa misma persona, le decía a Carla fuera del aire, podrá ser de repente defensor del pueblo, pero ministro del Interior, ¿realmente crees tú que tenga el perfil para liderar a la Policía Nacional, que se enfrenta hasta el día de hoy arriesgando la vida y muchas veces costando vida de efectivos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas? Pero es un tema que se lo tenían pendiente, ¿no? El hecho de ser abogado, especialista en derechos humanos, un tema que como que le duele al fujimorismo. No, iban a salir nada. rápidamente a criticarlo. No fue rápidamente, te insisto, durante toda la sesión de pleno, durante mis propias declaraciones a medios de comunicación, básicamente se cuestionaba el ámbito de la capacidad o de conocimiento del sector. Pero ya con esta revelación que hace el congresista Aguinaga, evidentemente no es la persona idónea para el cargo. Y esto sí se suma, la última crítica en todo caso, a la permanencia de un ministro de Defensa, que en este escándalo López Meneses, antes que se vaya... Sí, porque ya tenemos el contacto con el congresista Teófilo Gamarra. Congresista, ¿nos escucha? Muy buenos días. Sí, muy buenos días, Carla. Gracias. Se cortó la comunicación en este momento, pero con relación al tema que se viene analizando, debo decir lo siguiente y a toda la opinión pública. Creo que el día de ayer, oposición conformada por el APRA y el fujimorismo han demostrado ante toda la población toda su intencionalidad de querer generar un clima de inestabilidad en el gobierno, un clima de crisis política, porque estos grupos de oposición han venido ya de manera intencional con un voto anticipado al voto de confianza al señor Premier, pese a que el señor Premier en algún momento incluso se ganó el acoso de grupos de la oposición que aplaudieron ese ánimo concertador, esa vocación de conciliar con todas las fuerzas políticas para trabajar por la unidad. Creo de lo que se trata es de que todos los políticos nos liberemos de la camiseta y antepongamos el cálculo, antepongamos los intereses politiqueros a los del país. Y eso no ha sucedido en el caso de los grupos de la oposición, tanto del APRA como del fujimorismo, que anticipadamente han señalado que no iban a apoyar y votar a favor de la confianza que se debía de otorgar al señor Premier. Por otro lado, sí. Sí, congresista Gamarra, ¿no le parecía válido que le pidan al presidente del Consejo de Ministros unas disculpas públicas a la Policía Nacional, que se ha sentido, y lo ha dicho el exministro Pedraza, se siente incómoda por las declaraciones del presidente Ollanta Humala? Porque efectivamente hay una teoría que tienen ustedes el oficialismo de que hay un ánimo de desestabilizar el gobierno por parte de la oposición, pero el hecho concreto, ¿no es cierto?, que ha generado pues un poco de crisis, ha sido las declaraciones del mismísimo presidente Ollanta Humala. Bueno, definitivamente, a un entendedor, pocas palabras, el señor Premier en algún momento ha señalado que él no tiene ningún temor de pedir las disculpas correspondientes y la hace a toda la Policía Nacional. Pero lo que no se puede desconocer es de que en algunos casos, a algunos policías, algunos mandos, todavía están vinculados a temas de corrupción, y eso se tiene que seguir investigando y se tiene que determinar responsabilidades para hacer ajustes. La reforma policial no solamente implica el aumento de patrulleros, el aumento de logística, el aumento de un número mayor de policías como en la actualidad se viene haciendo, sino también se debe hacer ajustes en algunos mandos, en algunos sectores de la policía, en donde existe todavía tentáculos de algunas mafias que vienen operando en las distintas instituciones del Estado. Con relación al tema del señor Meneses, por ejemplo, López Meneses, habría una pregunta que hacer. ¿A quién favorece un clima de inestabilidad? ¿A quién favorece un tema de crisis política? Es justamente a la oposición. Y creo que la verdad va saliendo a la luz, porque ayer en un medio de comunicación ha salido una publicación en que el abogado, el señor Castillo, abogado del señor Alberto Fujimori, fue juez que absolvió al señor López Meneses en el año 99. De acuerdo, y pero aparentemente el señor negó conocerlo, y han salido fotos en donde aparecen muy rozagantes, ¿no es cierto? No nos alejemos del tema. Hace bien usted en señalar algunos mandos de la policía, pero ese no fue el sentir ni el dicho del presidente de la República. Quédese por favor en la línea para darle el espacio al congresista Díaz. Sí, claro, tú lo has dicho muy bien, no se puede generalizar.
Y el malestar no está porque se saque a los malos policías. Yo personalmente, siendo hijo de un oficial de policía, suelo denunciar, suelo quejar a los policías cuando, por ejemplo, me doy cuenta de que no están en su puesto de servicio, de que están de repente cuidando, en lugar de un asentamiento humano, los veo cuidando un centro comercial en mi región, en Piura, por decirlo. Yo soy muy fuerte en ese sentido. Pero no se puede permitir que, insisto, buenos policías que están dispuestos a dar su vida, estando de franco, estando de civil, en principio sin que sea su obligación, y que dan la vida, y lo vemos en las noticias cada cierto tiempo, sean puestos en el mismo saco. Eso queda claro, pero lo que dice Gamarra es el fujimorismo y el aprismo están detrás de esta crisis política. Bueno, seguramente nosotros fuimos los que ordenamos entonces la seguridad del señor López Menezes. O sea, eso es absurdo. O sea, el gobierno atizan el fuego, ¿no? No, para nada. Más bien lo que estamos haciendo es también ayudar al gobierno, que se dé cuenta. Él pregunta, ¿quién sale ganando? Muy bien, ¿quién sale ganando teniendo nuevamente un ministro del Interior que no conoce el sector, sin experiencia de vida? ¿No será el mismo poder bajo la sombra que ordenó precisamente este resguardo ilegal y escandaloso a López Menezes? ¿No es el mismo poder bajo la sombra que está aplaudiendo feliz de tener en el Ministerio de Defensa el otro sector involucrado, a una persona que se muestra bravucona y prepotente con la prensa, pero que sin embargo no es capaz de dar las explicaciones del caso a todos los peruanos? Precisamente por eso mi bancada no nos queda de otra, no quiere hablar por la buena, tenemos que presentar en este caso una institución, activar una institución constitucional como la interpelación, para que a todos los peruanos por fin se nos den las respuestas que estamos exigiendo. Pero si bien el hecho concreto sale de este gobierno, efectivamente, de alguna manera es el insumo perfecto para que la oposición mueva el tema, ¿no es cierto?, en el Congreso de la República. Un ratito con lo hemos visto ayer justamente en el Congreso con 14 horas de debate, sí, claro, ¿no es cierto? Todos han hablado, todos han dicho, y han utilizado el Congreso y el Pleno como una tribuna para decirse la vela verde. Y eso no nos muestra que tengan un verdadero interés porque haya un diálogo de verdad entre oposición y oficialismo. Hemos sido muy claros en respaldar las cualidades personales del ministro Villanueva. Eso lo hemos dicho directamente. Confiamos en usted, nos parece una persona efectivamente conservadora, un discurso bueno. Sin embargo, la preocupación, en todo caso, mira cómo sí somos una oposición responsable y queremos que le vaya bien, queremos empoderar al premier. Porque lamentablemente lo que vemos es a un señor con buenas intenciones, con un discurso bonito, pero que sin embargo no ha sido capaz de hacer los cambios ministeriales que se requieren. Te pongo, por ejemplo, en defensa. Evaluando, pues, sí, pero ¿hace cuánto tiempo sigue volando? Y en todo caso, si necesitaba más tiempo, ha debido perfectamente posponer de repente su reunión hasta poner y dar las señales claras al país, no solamente al Congreso, de que quien va a gobernar en este caso, como premier, es el señor Villanueva, y no vamos a estar con poderes ocultos bajo la sombra haciendo lo que se les da la gana. Pruebas concretas solo no sigue un ministro del Interior en este caso, que estoy seguro que no lo ha puesto el señor Villanueva, porque no es de su círculo, no es, en todo caso no es una persona afín al perfil que tiene Villanueva, es más una persona afín al perfil del premier saliente. Pero es contradictorio, porque dice, queremos empoderar al presidente del Consejo de Ministros, pero su ministro del Interior no nos gusta, su ministro de Defensa no nos gusta, su ministro de Defensa tampoco lo ha puesto él. Pero ahí están, ese es el gabinete remozado, entre comillas, ¿no? Eso vamos, o sea, es un gabinete que es más de lo mismo, solo con un premier en un contexto en el cual se pone en cuestionamiento quién es el que de verdad está gobernando y quién genera en todo caso esta crisis o este clima de inestabilidad. No es el propio Antumala, que ha dicho que él no gobierna solo, como manda la Constitución, que tiene un gobierno familiar. No es el gobierno del señor Antumala que ha mandado vigilar a cuidar a una persona como López Menezes. Nadie lo ha dicho. El concepto de vacancia. No, perdón, mi bancada en ningún momento mencionó vacancia. Es más, hemos sido muy claros en señalar que vamos a proteger que se cumplan los 5 años que tiene el señor Antumala. Pero jalando el tapete. Para nada. Lo que estamos haciendo es decirle la verdad, es tal cual las críticas que ustedes mismos como medio de comunicación, todas críticas válidas. En todo caso, el gobierno que escuche, porque claro, habla de diálogo, pero ¿qué diálogo quiere? ¿Un diálogo en el cual digamos todo lo estás haciendo bien? De acuerdo. ¿O un diálogo en el cual no se le critique? A buscar la respuesta del congresista de Ana Perú, Teófilo Gamarra. Congresista, adelante. Carlos, los argumentos esgrimidos por el congresista Díez carecen de todo sustento y más están referidos a meras especulaciones y suspicacias con relación a la gestión. Yo estoy completamente seguro, así como el pueblo peruano, que si el premier hubiese sido A, B, C o Z, y si el ministro del Interior hubiese sido A, B, C o Z, hubiesen utilizado y estarían utilizando la misma agenda y el mismo libreto de seguir pateando la gobernabilidad del país. Y eso es lo que está demostrando, digamos, a lo largo de todos estos 2 años. Creo que la oposición no está actuando con la sensatez, no está actuando con la responsabilidad y sobre todo no está actuando con la sinceridad que corresponde a los verdaderos intereses del país. Está actuando más
bajo un libreto otorgado desde, no sé si es desde la Viroes o no sé si es desde la candidata presidencial, porque definitivamente creo que en estos momentos, incluso a nivel del fujimorismo, ya hay dos tendencias, y es el señor interno Fujimori, que aparentemente hoy está liderando, ¿no es cierto?, la oposición, al extremo de que ya a la señora Keiko le ha hecho perder la cantidad de puntos en las encuestas. Por otro lado, considero también que los cambios ministeriales no dependen de la oposición. Los cambios ministeriales no se van a dar en función a las presiones de la oposición. Los cambios ministeriales se dan en función a un tratamiento y a una evaluación técnica. Y creo que en estos momentos, tanto el Premier como el señor Presidente de la República está trabajando para evaluar cada vez más a sus ministros. No por ello, en la actual economía, se sigue manteniendo el crecimiento económico, se sigue manteniendo la promoción de las inversiones, como lo ha informado ayer el ministro de Economía, cuando ha señalado que hasta la fecha ya se han producido más de 16.000 millones en inversión privada, y se espera a lo largo de este año alrededor de 12.000 millones más, con lo cual se estaría triplicando las inversiones que se han producido en la gestión pasada. Ayer, congresista, ayer conversando con Luis Taís, secretario general de Perú Posible, aliado de Gana Perú, mencionó que no estaba de acuerdo con el señor Castilla y que ya ha cumplido su ciclo porque falta gestión. No estamos pasando por una crisis económica, sino tenemos un problema de gestión que ha paralizado las inversiones. Lo dijo Perú Posible, aliado de Gana Perú. Bueno, definitivamente creo que hay una mala apreciación, porque a nivel del sector economía, la economía se mantiene en crecimiento durante todos estos meses. No olvidemos, por ejemplo, que en el 2009 se produjo una crisis similar, sin embargo el crecimiento en ese año se llegó al 0.09%, es decir, no se llegó a crecer. Sin embargo, en este gobierno se mantiene el crecimiento en el orden del 5% y esperamos que en los próximos años el crecimiento sea en el orden del 6%. Además, se están dando medidas que van a permitir la celeridad de los trámites para acelerar las inversiones en el país. Continuar con el tema de la seguridad ciudadana, creo que las puertas están abiertas en ese sentido, porque hay más patrulleros inteligentes, hay más policías, se ha hecho una reforma de la Policía Nacional en materia de remuneraciones, y creo que se está dando el impulso y el incremento para que la seguridad ciudadana sea controlada. Congresista Gamarra, muchas gracias por la comunicación. Tenemos ya que poner punto final a este diálogo. Gracias por haber participado por la vía telefónica en esta conversación. Señor Díaz Dios, la posibilidad del presidente de la República tras la renuncia de Jiménez era poner a un premier que de alguna manera tuviese esas bondades y esas ventajas de las que él carece. Que sea, por ejemplo, un mejor comunicador, que tienda puentes, algo que al presidente parece que le cuesta mucho, que al mismo tiempo tenga buena relación con los empresarios. Parece ser que Villanueva en un inicio ilusionó. ¿Han perdido ustedes esa ilusión por Villanueva? Le insisto, tiene la cualidad personal, se lo hemos dicho, pero se lo hemos dicho el día de ayer. Pero lo que falta es que él sea el premier, o sea, sigue siendo, insisto, un presidente regional con licencia en la medida que no tenga las facultades para cambiar a los ministros que evidentemente no están haciendo un correcto trabajo. O a los ministros, por ejemplo, no tiene esa facultad, en cualquier momento puede decidir un cambio. Ojalá, lo seguimos esperando. Viene anunciando que está estudiando, pero en la práctica es un gabinete que es más de lo mismo. Y yo lamento mucho, permíteme en todo caso aclarar lo que ha dicho el señor Gamarra. En mi partido estamos muy claros todos en unidad con Keiko Fujimori como única lideresa. Tenemos, y lo hemos dicho siempre, el mejor concepto y respaldo a Alberto Fujimori como nuestro líder histórico, y creemos nosotros, y un buen porcentaje, la mayoría de peruanos probablemente, que es el mejor presidente en la historia del Perú, pero una sola líder con una sola finalidad, que es ayudar a este gobierno a que haga bien las cosas. Pero ayudar significa no ser pues cómplice de sus errores, significa decirle la verdad cuando se están equivocando, y es lo que estamos haciendo. ¿Sabe qué, congresista? Lo que parece a veces es que la bancada fujimorista es ni chicha ni limonada. ¿En qué sentido? Eso, porque piden el cambio de ministro, se cambia el ministro y ahora van a pedir que se interpele a otro ministro. O sea, siempre están al acecho de algún error. Para nada. Se acaba de presentar el nuevo gabinete y ni siquiera le están dando el beneficio de la duda ni un tiempo razonable. Se llama voto de confianza, ojo, se llama voto de confianza, y la verdad es que no confiamos. No confiamos, y se lo hemos dicho, y somos transparentes en decir por qué. No por el señor Villanueva, sino porque es el mismo gabinete. O sea, es lo mismo que ha venido gobernando el país, es lo mismo, simplemente está otra persona en la presidencia del Consejo de Ministros, y se mantiene, por ejemplo, el señor Cateriano sin decir la verdad en lo que ha sucedido en el escándalo López Meneses,
que este es un sector también involucrado. Si no, la prensa entonces cuando le pregunta a Cateriano y Cateriano le responde de manera bravucona, entonces ustedes también están haciéndole en todo caso una oposición al gobierno. Eso no es así. Hay cosas que se tienen que responder y el gobierno debería entenderlo, que exigirle que corrija lo que está haciendo mal o exigirle que diga la verdad sobre un escándalo tan importante como López Meneses. No es hacerle una oposición desleal, es al contrario ayudarlo a que corrija, a que enmiende, a que haga por fin las cosas de esta inacción en la cual hablaba el señor Gamarra. Efectivamente, es un gobierno que no actúa. Y realmente que me hablen de encuestas a Fuerza Popular me causa gracia viniendo de Gana Perú del señor Ollantumala. Bueno, muy bien. Muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, hemos conversado entonces con el congresista Juan Díaz Dios de Fuerza Popular y por vía telefónica con Teófilo Gamarra de Gana Perú, bueno, sobre este voto de confianza, ¿no es cierto?, al gabinete Villanueva. Son las 8:34, hacemos una pausa.